particular a Alex, que he visto ya que se ha incorporado por ahí, por haberme invitado a conversar esta tarde con vosotros sobre un tema del que algunos de los que estáis por ahí, por ejemplo Rafa y desde luego Alex, ya me han oído hablar, que me interesa particularmente y que, bueno, pues viví de cerca durante el periodo de redacción de la sentencia 140 de 2018, ¿no? Es un tema además que me es muy querido porque tiene mucho que ver con mi tesis doctoral, en cuyo, bueno, en fin. Con lo cual, bueno, pues es un tema que en realidad nunca he abandonado del todo. Siempre vuelve un poco sobre la mesa y me hace particular ilusión poderlo comentar con vosotros en relación con esta sentencia, ya no tan reciente, porque ya es de 2018 y pasa el tiempo rápido, pero que paradójicamente a mi juicio está generando bastante revuelo doctrinal, sobre todo en los últimos tiempos. Están saliendo bastantes artículos y bastantes textos críticos con la sentencia. Yo voy a tratar de hacer una exposición, digamos, de los hechos, pero vais a ver rápidamente que yo me posiciono a favor de la doctrina que se contiene en la sentencia. No sé si tengo que decir que soy una defensora de la sentencia, pero en cualquier caso no soy uno de los elementos críticos y creo que diciendo esto ya me coloco en una posición bastante minoritaria de la academia, ¿no? Pero bueno, vaya dicho por delante ya también para que os vayáis también haciendo una idea de por qué digo según qué cosas. Para no distraerme mucho y no perderme y enrollarme en exceso, yo espero no agotar los 30 minutos. Cuando uno dice esto, seguro que los agota y se va más allá, así que le voy a pedir a Sofía que cuando me queden 5 o 10 me avises para, en su caso, que no voy a controlar el tiempo, sino controlar la presentación, el tiempo, la cámara, en fin, mis niños gritando al lado y todo va a ser demasiado. Así que, por favor, Sofía, me avisas 5 o 10 minutitos antes. Y voy a compartir con vosotros la presentación. Si la técnica efectivamente quiere, yo creo que sí. Yo he llamado a mi presentación a qué pasó cuando el Tribunal Constitucional cedió el monopolio del control de la ley, ¿no? En España y el modelo de control de convencionalidad español como un modelo controvertido. He tomado el título de una pequeña columna que escribí hace 2 o 3 meses para el blog de Iberconnect, que es el blog en español de la Sociedad Internacional de Derecho Público de ICON, ¿no? Que me parece que tiene, bueno, hace un repaso de la actualidad bastante interesante, es un blog interesante, si no lo conocéis, bueno, os recomiendo que le echéis un ojo, y ahí escribí esta columna hace unos meses y me he basado básicamente en lo que contaba entonces. Creo que está bastante bien sintetizado para hacer la presentación. Como digo, he querido plantear la exposición de una manera un tanto problemática porque asumo que el control de convencionalidad, con el alcance que le ha dado la sentencia 140/2018, genera bastantes dudas, sobre todo dudas doctrinales, pero también dudas entre los operadores del derecho, aunque sea una expresión un poco cursi, ¿no? Entre los jueces, que son básicamente los que están llamados, según este modelo español de control de convencionalidad, a aplicar este tipo de control. Entonces, voy a organizar la exposición en 4 partes. ¿Cuál es el alcance, en primer lugar, del control de convencionalidad tal y como lo define esta sentencia 140/2018? Aunque sí que voy a hacer una pequeña contextualización previa sobre de dónde viene esta idea de control de convencionalidad. No voy a profundizar muchísimo, obviamente, pero sí que un poco por responder a la crítica que se le hace a la sentencia de que invoca una suerte de precedente latinoamericano que no corresponde, que correspondería más bien haber hecho una invocación al más cercano modelo francés. Entonces sí que voy a hacer un poco referencia a estas 2 cuestiones y después explicar de algún modo cuál es el contenido que se le da en la sentencia al control de convencionalidad. La siguiente cuestión que me gustaría plantearme, o que os voy a plantear a vosotros, o la que vamos a reflexionar juntos, vamos a decirlo así, es si finalmente esta configuración del control de convencionalidad supone una dejación de funciones del Tribunal Constitucional a los jueces ordinarios, ¿no? Porque ya os adelanto que, si no sabéis porque no habéis visto la sentencia, esta sentencia establece que este control de convencionalidad, tal y como se define
o en los términos marcados por la propia sentencia, es una facultad propia de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Eso significa desde el juez de primera instancia número 16 de Madrid hasta el Tribunal Supremo. Y luego vamos a responder a uno de los mayores, vamos a tratar de responder a uno de los mayores problemas o críticas que se le hacen desde la doctrina, que es la generación o la posibilidad de que este modelo genere problemas de inseguridad jurídica, porque al final lo que viene a hacerse es una cierta difusión del control, puesto que todos los jueces y tribunales pueden hacerlo, y que eso puede generar efectivamente problemas de unificación de criterio. Cómo se revisa después que los jueces no hagan cada uno lo que le parezca bien en relación con la aplicación de los tratados internacionales. Y luego vamos a plantear, o voy a plantear, alguna serie de cuestiones que me parece que están sin resolver. Creo que la sentencia 140/2018 resuelve una parte de la problemática vinculada al control de convencionalidad, pero obviamente no la agota, digamos. ¿Vale? Creo que no nos conviene olvidar cuál es el contexto en el que surge la sentencia, o sea, a qué responde, más que el contexto, cuál es el objeto del recurso de inconstitucionalidad al que responde la sentencia 140/2018, porque creo que ello condiciona de alguna manera el alcance del control de convencionalidad que define esta sentencia. Si recordáis, el objeto del recurso fue una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que viene a modificar el alcance de la jurisdicción universal. El tema de la jurisdicción universal ha sido tradicionalmente problemático, el alcance de la jurisdicción universal ha sido tradicionalmente problemático, ha habido una sucesión de leyes en el sistema español que han ido modificando el alcance de esta jurisdicción universal, y tuvimos un modelo antes de la ley de reforma, perdón, antes de la ley que es sujeta a control de constitucionalidad en este procedimiento, un modelo lo suficientemente amplio como para que se hubieran abierto procedimientos que estaban provocando algunos problemas diplomáticos serios al gobierno español, fundamentalmente pues, con los Estados Unidos y con el gobierno de China. Entonces, el gobierno del Partido Popular estableció un modelo distinto de jurisdicción universal, muy complejo, con muchos supuestos, y al que se le imputó por parte pues de muchos sectores de la sociedad civil, activistas, de algún sector del Poder Judicial y desde luego por los recurrentes, que eran un grupo de diputados entonces en la oposición del Partido Socialista, que se hacía una restricción excesiva del principio de jurisdicción universal. Y que esa restricción excesiva del principio de jurisdicción universal dejaba fuera de la posibilidad de persecución algunos delitos de los que podían ser víctimas ciudadanos españoles. Fue el caso, por ejemplo, de José Couso, el periodista que murió en un ataque a un hotel de periodistas en la guerra de Irak, un ataque, digamos, de fuego amigo, de fuego estadounidense. Y además se permitió que se persiguiesen y además la reforma impedía que se persiguiesen delitos cometidos sin ningún punto de conexión con España, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tenía que ver con la persecución de la secta Falun Gong en China y algunas otras cuestiones que se habían planteado contra el gobierno chino. Digamos que lo que se le criticó a esta reforma, que tuvo muchos puntos positivos en otros ámbitos, como por ejemplo la persecución del delito de trata o de abusos sexuales, es decir, tuvo algunas partes positivas esta reforma, que sí que extendieron la jurisdicción universal respecto del modelo anterior, pero es verdad que se restringieron un poco ad hoc, podríamos decirlo así, algunos supuestos de persecución internacional, y además se estableció un sistema de digamos, sobreseimiento automático de los procedimientos que estaban abiertos. Ese sistema de sobreseimiento automático suponía que esos procedimientos que estaban en curso de investigación en la Audiencia Nacional tenían que quedar automáticamente cerrados y eventualmente, si se daban los puntos de conexión que establecía el nuevo modelo, se podían volver a abrir. Esto hace que algunos jueces de la Audiencia Nacional que estaban conociendo de estos procedimientos, perdonadme si me alargo un poco en el contexto, pero es para explicar por qué el tribunal tiene que resolver aquí sobre control de convencionalidad, que parece que nadie se lo había preguntado, ¿no? Bueno, en la Audiencia Nacional hay algunos
jueces que se plantean la inaplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en particular de esta disposición transitoria y se niegan, digamos, a tomar decisiones de sobreseimiento automático. Y la argumentación que hacen es una argumentación basada en la aplicación del artículo 96 de la Constitución y en la regla de, digamos, de selección del derecho que se establece en ese artículo 96. ¿Cuál era el razonamiento de estos autos de varios de los jueces de la Audiencia Nacional? Bueno, pues que existían tratados internacionales que vinculaban a España y que la modificación de la ley orgánica iba contra la aplicación de esos tratados, en particular en la persecución de delitos de lesa humanidad o de delitos en los que había habido víctimas civiles en procedimiento en contextos de guerra, ¿no? Es decir, asumían que podía haber un cierto conflicto entre la ley orgánica y la aplicación de los convenios de Ginebra. Estos autos son finalmente corregidos, casados por el Tribunal Supremo y se cierran todos los procedimientos. Y todos estos procedimientos, había varios procedimientos abiertos que son cerrados, todos llegan al Tribunal Constitucional por la vía del recurso de amparo. Y muchos de ellos llegan al Tribunal, o sea, buena parte de ellos, no todos, pero buena parte de ellos llegan al Tribunal Constitucional. Perdón, me he despistado. Los recursos de amparo llegan al Tribunal Constitucional una vez que se ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Es decir, el tribunal, cuando resuelve sobre el recurso de inconstitucionalidad, ya sabe que tiene en el cajón un montón de recursos de amparo en los que se iba a plantear este mismo problema, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva digamos, de los derechos individuales de las personas que habían instado la actuación de los órganos judiciales españoles en relación con la jurisdicción, con la aplicación de la ley de jurisdicción universal. Más allá de eso, efectivamente, en el recurso de inconstitucionalidad también se plantea la incompatibilidad de la ley, no tanto con los tratados, que también se plantea puntualmente en relación con algunas partes de la modificación de la ley orgánica, pero se plantea sobre todo si la ley no será contraria al artículo 96 de la Constitución por, digamos, alteración del modelo, alteración del sistema de fuentes, porque se introduce una modificación, ese era el argumento de los recurrentes, se introduciría una modificación de una serie de tratados internacionales a través de una ley orgánica, cosa que no es posible según lo que establece este artículo 96. Es decir, que ante la crítica de que el tribunal se meta en este jardín del control de convencionalidad en una sentencia cuyo objeto principal no era el control de convencionalidad en sentido estricto, sino el análisis sobre el alcance de la jurisdicción universal, a mi juicio el tribunal se mete en esto primero para responder a una de las alegaciones, aunque no se hablaba, digamos que no era una alegación exactamente basada en la contradicción entre tratados y ley orgánica, sino en la existencia de una contradicción mediata, tratados, artículo 96, ley orgánica, pero el tribunal resuelve también sabiendo que tenía, me parece que, no tengo este dato aquí ahora, pero creo que eran 12, 13 recursos de amparo esperando su resolución. Eso como, digamos, contexto general. Entonces, la pregunta de si era necesario o no abordar este tema en esta sentencia, a mi juicio era necesario abordar este tema en esta sentencia porque se trata de dar una respuesta amplia y más global que dejara las bases sentadas para poder resolver también los posteriores recursos de amparo. Todos ellos, por cierto, desestimados posteriormente. Ninguno de los recursos de amparo fue estimado. ¿Cuál es el alcance que le da el control de convencionalidad? ¿Cuál es el alcance, perdón, que le da la sentencia al control de convencionalidad de la ley? La sentencia cita el modelo, si queremos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la conocidísima sentencia, para quien haya leído sobre temas de control de convencionalidad, Aziz Arellano y otros contra Chile. Pero otra de las críticas que se le ha hecho, la he adelantado antes, es que en realidad el alcance del control de convencionalidad que establece la Corte Interamericana es bien distinto del que establece el Tribunal Constitucional en esta sentencia y que el que establece la sentencia del TC en realidad es equivalente al modelo francés
que no se cita en absoluto en la sentencia. Bien, esto es efectivamente así. Creo, bueno, os había apuntado ahí un poco el contenido de Almonacid Arellano. Creo que lo que el Tribunal Constitucional hace al citar esta sentencia es de alguna manera, digamos, hacer una suerte de, no sé si decir homenaje, pero sí una cita de un modelo de sistema de garantías de los derechos humanos que no suele citarse. Creo que también, de alguna manera, pretende traer este concepto del sistema latinoamericano, porque hay elementos del modelo latinoamericano que sí que son equivalentes al concepto que luego después va a construir el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la sentencia de Almonacid Arellano, en el parágrafo 124, habla de que los jueces tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, y eso supone estar también sujetos al imperio de los tratados internacionales, y han de velar porque los efectos de las disposiciones, en aquel caso de la Convención Interamericana, no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto. Viene a hablar de que el control de convencionalidad es una suerte de respeto al principio de buena fe y que exige que haya un ajuste entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es verdad que, como no puede ser de otra manera, porque ese es el ámbito de actuación de la Corte Interamericana, se centra obviamente en la comparativa, en el control de convencionalidad basado en la Convención Americana. O sea, no se habla de tratados internacionales en general, sino se habla exclusivamente de la Convención, lo cual restringe de alguna manera el ámbito del control de convencionalidad solamente a los tratados de derechos humanos, concretamente a la Convención Americana. Ahora, cómo este mandato de realizar el control de convencionalidad se traduce en cada uno de los ordenamientos del sistema de la Corte Interamericana, de los países que integran el sistema de Corte Interamericana, no hay un modelo único. Es decir, en algunos países se ha elevado la Convención a rango de constitución, con lo cual el control de convencionalidad viene a ser casi equivalente al control de constitucionalidad, porque el parámetro es el bloque de la constitucionalidad y en ese bloque se integran constitución y tratados. Eso no sucede en el sistema español, pero en otros países donde no existe esa equivalencia exacta, el control de convencionalidad se aproxima más a una suerte de control difuso de constitucionalidad, que quizá podría ser más parecido a lo que es la materialización del modelo español. Es decir, no creo que la sentencia invoque la Almonacid Arellano para copiar el modelo que la Almonacid Arellano prevé, porque en realidad no prevé ningún modelo, pero sí creo que evoca e invoca los principios contenidos en la sentencia Almonacid Arellano. Es cierto que el antecedente o el precedente más directo, seguramente el que más nos corresponda, sea el que incluye esta decisión del Conseil Constitutionnel francés del año 1975. En un pronunciamiento, sabéis que el Conseil en aquel momento solamente atendía al control previo de constitucionalidad. Hoy existen otros procedimientos de los que también conoce el Conseil, pero en el año 75 tenían exclusivamente control previo. De manera que el Conseil, llamado a pronunciarse sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sobre la ley del aborto, se niega a utilizar como parámetro de esa ley ninguna norma internacional, ningún convenio, porque dice que esa utilización de los convenios como parámetro es un ejercicio de aplicación, de selección de la norma aplicable, que debe ser hecho por los tribunales ordinarios. Es decir, le da una dimensión al control de convencionalidad que es exactamente la que le va a dar el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 140/2018. Porque además hay que tener en cuenta que el artículo 55 de la Constitución francesa es muy similar al artículo 96 de la Constitución española, de modo que las previsiones sobre el sistema de fuentes y sobre la solución de antinomias de contradicción entre tratado y ley se resuelve de una manera constitucionalmente equivalente, vamos a decirlo así. Es lo que explica más o menos esta otra
parte de la sentencia que ahí ya habéis visto que la he traducido con el translator, que me acabo de dar cuenta que no lo he borrado. Perdón. Este modelo del control de convencionalidad se aplica por primera vez en una sentencia de la Cour de Cassation, en esa famosa decisión de Société de Café Jacques Barbe, pero se aplica, se proyecta sobre la compatibilidad al final entre una ley interna, era un tema, si recordáis, impositivo de tributos, y una norma comunitaria, es decir, que se viene a aplicar el control de convencionalidad en un contexto muy particular. Después el sistema francés ha ido ajustándose y hoy se hace control de convencionalidad, no ya con el derecho comunitario, porque sabemos que eso ya va por otra vía, sino con tratados internacionales de toda suerte, no específicamente tratados internacionales de derechos humanos. Bien, la segunda cuestión que nos planteábamos, perdonadme porque voy a adelantar aquí algo que quizá debería estar después, pero bueno, una de las cuestiones problemáticas que plantea la doctrina es que efectivamente el Tribunal Constitucional está haciendo aquí una suerte de dejación de funciones porque está atribuyendo a los órganos de la jurisdicción ordinaria un control que se podía haber reservado para él, que efectivamente podría haberse asumido que la relación de compatibilidad entre un tratado internacional y una ley interna se puede formular en sede constitucional con el apoyo en el artículo 96 de la Constitución. Y sí que me gustaría apuntar que en realidad esta cuestión de la dejación de funciones no es necesariamente una cuestión problemática y en cualquier caso es una cuestión antigua, es decir, el tribunal hace la misma o equivalente dejación de funciones en relación con otros temas. Y sencillamente quería dejarlos apuntados un poco también de algún modo para contrarrestar esa crítica, que se puede después derivar por otro lado, se puede retomar por otro lado, pero sí que me parece interesante poner en contexto que existe inaplicación o posibilidad para los jueces ordinarios de inaplicar la ley cuando se dan determinadas circunstancias. El primero de los ejemplos sería el control de las normas preconstitucionales. Ya desde la sentencia 4.1981 se les reconoció a los jueces la posibilidad de inaplicar las normas preconstitucionales en razón de la disposición derogatoria, del apartado tercero de la disposición derogatoria, si bien el tribunal también asumía que si llegaba una norma preconstitucional a conocimiento del tribunal por vía de una cuestión, podría entrar a conocer de esa cuestión, en ese caso ya no tanto por aplicación de la disposición derogatoria, sino por la aplicación del carácter normativo de la Constitución y de la fuerza vinculante que se relaciona con el artículo 9 de la Constitución. Es decir, el hecho de reconocer esta posibilidad a los jueces de la jurisdicción ordinaria no supuso en sentido estricto una dejación de funciones, sino una suerte de compartir esta facultad, ¿no? El control ultra vires, perdón, es otro ejemplo. El control ultra vires se puede dar cuando ha habido legislación delegada, es decir, cuando se elabora un decreto legislativo, que se da, como sabéis, en circunstancias muy específicas, y la norma resultante de la delegación legislativa no es respetuosa con la delegación. Es decir, cuando ha habido un exceso por parte del Ejecutivo en el ejercicio de la legislación delegada. En esos casos se aplica la teoría de que la norma formulada en exceso de delegación es una norma con rango reglamentario finalmente, porque no tiene la cobertura legal del Parlamento, de esa ley de delegación del Parlamento. De modo que si entendemos que es una norma con rango reglamentario, efectivamente el control puede proceder por parte de los jueces tribunales de la jurisdicción ordinaria. En este caso no tenemos sentencias, tenemos autos, os he puesto ahí el primero, el 69.983, porque en estos supuestos lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es inadmitir los recursos planteados contra el exceso de delegación legislativa, estableciendo que era el órgano judicial el que tenía la facultad para resolver el tema, ¿no? Un poquito más polémico es el tema relacionado con el principio de prevalencia. La sentencia 102/2016 es la primera de una no muy larga serie de sentencias que reconocen que el juez ordinario
puede inaplicar una ley autonómica cuando ésta entra en conflicto con una ley básica, siempre que se cumplan determinados requisitos. Que debo decir que en la primera sentencia, en la 102/2016, se cumplen, porque claro, están creando el canon y ahí se aplica exactamente, pero en las sucesivas no está tan claro que se estén cumpliendo exactamente esos requisitos. Como por ejemplo, uno de ellos sería que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado ya sobre el carácter como básica de la ley que se invoca como ley básica. Es decir, que ya haya habido un pronunciamiento constitucional previo en relación con la ley básica a la que se opondría la ley estatal. Tiene que ver también con la sucesión, la ley autonómica, tiene que ver también con la sucesión de normas autonómicas y la sucesión de normas básicas en el tiempo. En fin, no me quiero tampoco detener mucho en esta cuestión, lo único que me interesa es que efectivamente el principio de prevalencia supone que se atribuye a los órganos de la jurisdicción ordinaria la posibilidad de desplazar la aplicación de una ley, de una norma con rango de ley autonómica, dándole aplicación preferente a otra norma con rango de ley, en este caso estatal, básica. ¿Vale? Aquí me voy a meter, estoy segura, en una polémica más fuerte. Creo que la misma dejación de funciones en el fondo se hace cuando el Tribunal Constitucional reconoce que los órganos competentes para asegurar la aplicación de los principios de primacía y efecto directo son los jueces nacionales, y entendiendo por jueces nacionales los jueces de la jurisdicción ordinaria. Por supuesto, se supone que el Tribunal Constitucional también, pero ya sabemos, en fin, el limitado alcance de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derecho comunitario, su muy prudente utilización de la cuestión prejudicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y la muy confusa jurisprudencia sobre la propia obligatoriedad de los jueces nacionales de plantear la cuestión prejudicial y la conexión de esa obligatoriedad con la lesión o no del artículo 24. Vuelvo a la misma cuestión, esto nos daría para mucho discutir, pero sí que me parece que se puede plantear como ejemplo de una suerte de facultad de los órganos de la jurisdicción ordinaria de eventualmente desplazar la norma interna y aplicar la norma externa, o sea, la norma internacional, en este caso comunitaria. Ya sé que aquí tenemos la garantía de la cuestión prejudicial, ya sé que aquí tenemos solamente las facultades de inaplicación cuando haya acto claro o acto aclarado, pero no deja de ser, es verdad que hay un universo de garantías en torno a esta posibilidad de desplazamiento, pero lo cierto es que la posibilidad de desplazamiento existe y está atribuida a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Y el último ejemplo de esta dejación de funciones del TC sería el control de convencionalidad. Me interesa resaltar que todos estos planteamientos a los que me he referido, todos estos ejemplos de dejación de funciones, tienen en común que actúan desde la doctrina de la aplicabilidad y no de la validez de las normas en conflicto. Es decir, ninguna de los ejemplos a los que me he referido antes asumen o entienden que haya un problema, un conflicto relacionado con la validez de las normas cuestionadas, de las normas impugnadas. Hablan siempre de que se trata de una cuestión de aplicabilidad y por tanto de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad. Y es esa categorización previa la que justifica que la facultad de control pueda ser atribuida a los jueces de la jurisdicción ordinaria. Si el tribunal asumiese que estamos ante un problema de validez de la norma y no de aplicabilidad, tendría que asumir el control de constitucionalidad. Entonces, ¿qué hace? Un planteamiento teórico previo que desactiva de algún modo la concepción de que estamos ante problemas de validez de la norma, activa el ámbito de la aplicabilidad y automáticamente nos estaríamos moviendo en cuestiones de legalidad que tienen que ver con la solución de antinomias jurídicas y con la selección de la norma aplicable en función de determinados criterios. El alcance concreto que establece la sentencia 140/2018 respecto del control de convencionalidad lo he ido apuntando. Sencillamente os lo resumo ahora un poquito por sistematizarlo, ¿verdad? El control de convencionalidad es una cuestión de legalidad ordinaria porque es una cuestión de aplicabilidad de la norma, de selección de norma aplicable. Es, por tanto, un mecanismo de solución de antinomias basado en las reglas determinantes de la aplicabilidad y no en las reglas previstas para evaluar la validez, y tiene soporte en el artículo 96, que no atribuye superioridad jerárquica a los tratados. Esto lo dice claramente
creo yo que lo dice claramente la sentencia 140/2018, y me parece que en esto no es nada innovadora. En realidad no hace nada más que repetir lo que venía diciendo en su jurisprudencia previa hasta ese momento. Que el artículo 96 no establece un sistema de jerarquías o de primacía de los tratados sobre las leyes, sino una norma relacionada con la aplicabilidad de los tratados y la resistencia de los tratados a su reforma por parte de leyes internas. También es coherente con la consideración de que los tratados internacionales, incluyéndose los tratados de derechos humanos, no forman parte del bloque de la constitucionalidad. Tenéis también claro, imagino, que el bloque de la constitucionalidad en España es un concepto, bueno, flexible, vamos a decirlo así. En principio, asumimos que el bloque de la constitucionalidad se refiere a la Constitución más los estatutos de autonomía, es decir, que tiene fundamentalmente un sesgo vinculado a la organización territorial del Estado, pero también es cierto que el Tribunal Constitucional, más allá de eso, ha utilizado también como parámetro de control los reglamentos de las cámaras, una vez hasta el Estatuto de Radio y Televisión Española, en ocasiones leyes básicas, es decir, es un concepto, a mi juicio, un tanto instrumental. Al final, el bloque de la constitucionalidad es lo que el Tribunal Constitucional utiliza como parámetro cuando tiene que resolver sobre el control en relación con el control de constitucionalidad de las normas sujetas a su examen, ¿no? Pero sí que es cierto que a pesar de esta flexibilidad que se le ha dado siempre al concepto por parte de la jurisdicción constitucional, de la jurisprudencia constitucional, perdón, siempre ha sido claro el tribunal a la hora de decir que los tratados internacionales no entran dentro del bloque, es decir, que no son parámetro directo de la constitucionalidad de las normas, no tienen, por tanto, ni rango constitucional, ni paraconstitucional, ni medio constitucional, nada de nada. Y en esto, insisto, el tribunal es muy coherente con su jurisprudencia previa, es decir, no hace ninguna innovación en la sentencia 140/2018. Al contrario, yo creo que en esto el tribunal ha sido conservador, se ha mantenido en su línea jurisprudencial previa, aunque hubiera podido justificar un cambio, precisamente para asumir la facultad de hacer el control de convencionalidad, y sin embargo, digamos que lo único que hace en la sentencia es formular el corolario lógico de su jurisprudencia previa. Si ha venido diciendo siempre que los tratados no forman parte del bloque de la constitucionalidad, que es el órgano judicial el que debe decidir sobre la aplicabilidad de los tratados, que es una cuestión de legalidad ordinaria, que el 96 no establece una superioridad jerárquica, etcétera, etcétera. Cuando entra en juego esta idea del control de convencionalidad, es decir, del análisis de compatibilidad entre la ley y el tratado, lo único que hace el tribunal es decir que eso no le corresponde a él, que eso le corresponde a los jueces de la jurisdicción ordinaria, porque ya antes de decirlo eso claramente había fijado cuáles eran las reglas de ese juego, ¿no? Y esas reglas son reglas de aplicabilidad y no de validez, ¿vale? Por tanto, insisto, la 140 solamente saca la última conclusión de esta jurisprudencia previa en relación con este tema. Y se reserva, y me parece que esto también es interesante, una facultad última de revisar el juicio de convencionalidad en el ámbito que le es propio, es decir, la garantía del derecho a obtener una resolución fundada en el derecho, el artículo que sabéis que es una de las dimensiones del artículo 24.1. Lo mismo que hace con el control sobre la aplicabilidad del derecho comunitario, aunque aquí es mucho más complejo porque a veces lo vincula al derecho a obtener una resolución fundada en derecho, a veces lo vincula al derecho a obtener una resolución motivada, alguna vez apunta al tema del juez ordinario predeterminado por la ley, aunque no lo acaba de definir bien, se dice más en algunos votos particulares. Pero bueno, la cuestión es que sí hace una reserva que también es coherente con su jurisprudencia previa en relación con el alcance que le da a esta vertiente del artículo 24.1. Esa facultad última es la que después va a aplicar el tribunal cuando tiene que resolver todos los recursos de amparo que estaban pendientes de resolución y en los que se impugnaba el sobreseimiento de los asuntos que se habían abierto con arreglo a la anterior ley de jurisdicción universal. ¿Qué pasa? Que cuando hace después ese control sobre los casos concretos, cuando ejercita esa facultad última,
a mi juicio, bueno, pues no va todo lo lejos que podría haber llegado. Yo creo que todos los casos no eran salvables, es decir, que en todos los casos no se daba un conflicto claro, perdón, que en todos los casos los órganos judiciales no habían resuelto con igual precisión en relación con este tema, es decir, que no todos los órganos judiciales, perdón, que no todas las sentencias del Tribunal Supremo, para ponerlo en negro sobre blanco, habían resuelto de una manera adecuada la cuestión del conflicto entre la Ley de Jurisdicción Universal y algunos tratados internacionales. Me parece que el caso de Couso es un ejemplo claro, ¿no? El caso de José Couso. Problemas. Aquí os voy a dar el ejemplo clásico, bueno, clásico, es el único que yo conozco, pero es verdad que es el que más, es el que se utiliza siempre para acudir, para justificar la cuestión del problema de inseguridad jurídica, ¿no? Es un ejemplo reciente, el Tribunal Constitucional, bueno, es llamado a pronunciarse sobre un precepto del Estatuto de los Trabajadores que prevé el despido por absentismo laboral por enfermedad, es decir, el absentismo laboral justificado, pero cuando se suman una cantidad de bajas por enfermedad que llegan a unos determinados, a una determinada cuantía. No me pidáis ahora que os lo repita porque tendría que tener la sentencia delante y la tengo en el ordenador pero no impresa. Entonces, pero bueno, la cuestión es que si en el plazo de 3 meses, me estoy inventando las cifras, pero para que comprendáis el ejemplo, si en el plazo de 3 meses se había superado 20 días, aunque fueran justificados, de baja laboral, cabe el despido, ¿no? Por absentismo, incluso aunque sean bajas justificadas por enfermedad, ¿no? El Tribunal Constitucional es llamado a pronunciarse en una cuestión de inconstitucionalidad sobre este tema y en un obiter dicta desestima la cuestión de inconstitucionalidad, es decir, valida la constitucionalidad del precepto del Estatuto de los Trabajadores y en un obiter dicta viene a decir que además, aunque la parte lo haya alegado, el Estatuto de los Trabajadores en ese precepto, que es el 5.2, si no lo recuerdo más, no contraviene ningún convenio de los utilizados, de los invocados por la parte de la OIT, ningún convenio de la OIT de los invocados por la parte. Bueno, la cosa queda así, esto genera ya una suerte de reacción política porque ya se habla de la reforma del Estatuto de los Trabajadores en este punto, pero antes de que esa reforma normativa se produzca, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Sala de lo Social, decide hacer ejercicio del control de convencionalidad y en esa sentencia de hace un año, del 17 de enero del 2020, decide inaplicar el artículo 5.2 del Estatuto de los Trabajadores porque entiende que es contrario a determinados convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que además se produce un riesgo para la salud de los trabajadores vinculado a esta medida de despido por absentismo laboral. Aquí se ve claramente, dicho en paréntesis, este asunto en el que el TSJ estima la pretensión de la recurrente, de la trabajadora que había sido despedida, hasta donde yo sé, no ha llegado todavía al Tribunal Constitucional, ¿vale? O sea, no ha vuelto a nosotros esta misma cuestión. Se da, obviamente, una contradicción entre lo que el Tribunal Constitucional dijo a la hora de interpretar, insisto, en un obiter dicta la compatibilidad entre el Estatuto y el convenio de la OIT y lo que luego después ha llegado a aplicar el TSJ. Aunque claro, si el Tribunal hubiera sido coherente con sus propios planteamientos, en la primera sentencia, en la 118 de 2019, no se tendría que haber pronunciado sobre esa compatibilidad entre el Estatuto y los tratados de la OIT. Bien, es un ejemplo. Efectivamente, se pueden dar supuestos de contradicción, que no sabemos si es una contradicción definitiva o si es una contradicción que será corregida en algún momento porque, insisto, el asunto no ha llegado todavía. ¿Qué es lo que podemos esperar del modelo, ¿no? ¿Cuáles serían? Sofía, te veo por ahí. ¿Me quedan 10 minutos o qué? ¿Estoy terminando? 5. Vale, voy rápido. 3 posibilidades, a mi juicio, para, de alguna manera, conjurar esos problemas, ¿no? Esos riesgos, esas críticas que se vinculan a la sentencia. Aquí me he permitido copiar
una expresión de este profesor francés que habla de Marc Guérini, que habla de la paradoja de la aceptación, porque cuando describe el modelo francés de control de convencionalidad, viene a decir que, bueno, al Tribunal Supremo le costó un poco, al Tribunal Supremo, a la Cour de Casación, perdón, francesa, le costó un poquito de trabajo asumir sus propias facultades respecto del control de convencionalidad, pero lo que lo acabó haciendo. Y describe así la paradoja de la aceptación. En ciencia política, la paradoja de la aceptación se refiere a la situación en la que una institución acepta asumir una tarea que implica nuevas responsabilidades al tiempo que es consciente de los beneficios que dicha tarea puede aportar en el futuro. Creo que en este momento no estamos ante la paradoja de la aceptación en la jurisdicción ordinaria española. Creo que los jueces todavía no han asumido que tienen una facultad que les puede acarrear beneficios y me parece que salvo el TSJ de Cataluña y el TSJ de Canarias, también la Sala de lo Social, que también ha aplicado control de convencionalidad, no tengo constancia de que la jurisdicción ordinaria esté tirándose alocadamente por el camino del control de convencionalidad. ¿Llegará a darse la aceptación? ¿Llegarán a asumir plenamente los tribunales ordinarios esta facultad? Está por ver. Perdón. Voy un poquito más rápido. Preguntas que me planteo: si se diera efectivamente esta asunción plena de la competencia por parte de la jurisdicción ordinaria, ¿exigiría un mayor desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo o por parte del Tribunal Constitucional, como ha sucedido en el caso del modelo francés? ¿Exigiría desarrollar un mecanismo de revisión específico o una suerte de cuestión prejudicial de convencionalidad para unificar los criterios interpretativos? ¿Supondría, y aquí me meto en un jardín conscientemente, la aceptación de la vinculación de la interpretación del tratado realizada por los órganos internacionales, sean estos jurisdiccionales o no lo sean? Es decir, sería vinculante en este caso la interpretación que de los tratados hacen los comités de Naciones Unidas, Tratado de la Tortura, Tratado contra la Tortura, Tratado CEDAW, Tratado Convenio de Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Estas las pregunto para luego el debate, no las resuelvo. Segunda posibilidad, la recuperación de la competencia por parte del Tribunal Constitucional, que exigiría una modificación, un overruling, una modificación de la jurisprudencia previa, porque creo que con la jurisprudencia previa, y no me refiero solo a la 140/2018, sino a toda la anterior, no me parece que sea posible. Habría que hacer una modificación expresa de esa jurisprudencia. Habría que modificar la interpretación atribuida al artículo 96, que además desarrolla la ley de tratados, o sea que además esto exigiría una modificación de la ley de tratados para incluir dentro del artículo 96 un control de convencionalidad de naturaleza paralela al control de constitucionalidad. O reforzar el recurso al artículo 24, en esa dimensión a la que me he referido antes, haciendo un control mucho más severo de la eventual aplicación por parte de los jueces ordinarios del control de convencionalidad, que acabase en el fondo suponiendo una reasunción de la competencia, ¿vale? O reasumir la competencia cuando el precepto del tratado coincida con un precepto de la Constitución, es decir, cuando se dé el cruce entre un eventual control de convencionalidad y una eventual cuestión de inconstitucionalidad. Y la otra opción, que esta es la más utópica de las tres sin duda alguna, pasaría por la reforma constitucional para modificar el alcance del artículo 96, de manera tal que se entendiese que los tratados internacionales pueden, o algunos de ellos, estoy pensando ahora concretamente en los de derechos humanos, forman parte integrante del bloque de la constitucionalidad y por tanto pueden ser utilizados como parámetro directo de control por parte del propio Tribunal Constitucional, que pasaría a asumir esa competencia porque habríamos saltado del ámbito de la aplicabilidad al ámbito de la validez. Pero a mi juicio eso exigiría modificar el artículo 96. ¿Podría hacerse esa modificación por vía interpretativa? Podría hacerse, pero insisto en que eso pediría del Tribunal Constitucional un overruling brutal sobre toda su jurisprudencia previa en materia de tratados. Perdonad que me he acelerado un poquito al final, porque quizá me he extendido en exceso al principio con la cosa de la explicación del contexto fáctico de la sentencia, pero bueno, me interesaba también que comprendieseis por qué se dicta con ese alcance la sentencia 140/2018. Muchas gracias y quedo pendiente de que me contestéis a las preguntas que he planteado y de contestar a las vuestras.